Pride Connection. Como es el día de hoy por acá. Hoy vamos a estar trabajando sobre un webinar sobre las implicaciones empresariales de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, que como saben, a raíz de todos los procesos que hemos vivido en el país, ya estamos a unas horas de convertirnos en el primer país centrano en reconocer un derecho como es el matrimonio para todas las personas, independientemente de cualquier condición. Hoy tenemos una agenda cargada de información para las empresas, para que eh, esa respuesta y esa adaptación de procesos legales, laborales y de todo tipo que deben considerar a la luz de este nuevo lineamiento. Les comento que desde AED, desde el 2014, lideramos una red conocida como Pride Connection. Pride Connection es un grupo de empresas, ahorita somos más de 30 empresas que promovemos espacios de trabajo libres de discriminación para las personas LGTBI. Tenemos empresas fundadoras que fueron las empresas que estuvieron ahí desde el inicio y acá en pantalla se las presento: Accenture, EY, que van a estar el día de hoy exponiendo con nosotros, IBM, Intel, Procter Gamble, Scotiabank, Walmart y por supuesto nosotros, AED. Además, hay otras empresas que están participando dentro del espacio y como les digo, somos más de 30 empresas que estamos por acá. Todos los años realizamos actividades de formación, compartimos buenas prácticas, participamos de manera conjunta en la Marcha a la Diversidad. El año pasado tuvimos una representación de más de 3.000 personas dentro de la Marcha a la Diversidad, quienes iban representando a su empresa como una empresa que apoya los derechos humanos y la inclusión de todas las personas, porque reconocen que el talento no discrimina por orientación sexual, no discrimina por identidad de género, no discrimina por ningún motivo, y eso es lo que las empresas que forman Pride Connection creen y practican. Para hoy tenemos una agenda llena de información. Vamos a tener a don Luis Salazar, que es el comisionado presidencial para asuntos de la población LGTBI, quien va a estar comentándonos sobre cómo llegó Costa Rica a convertirse en el primer país centroamericano en reconocer este derecho. Tenemos también a una de las empresas de Pride Connection, que es BLP, que nos va a estar contando sobre algunas implicaciones legales para las empresas que deben considerar a la luz de esta entrada en vigencia. También vamos a tener a otra empresa de Pride Connection, que es EY, que EY nos va a estar ampliando también sobre temas específicos también que las empresas deben considerar desde el espacio legal laboral. Vamos a tener a la empresa Accenture, que nos va a contar cómo ya lo han reconocido. Ya Accenture desde hace mucho tiempo reconoce el matrimonio y las uniones entre personas del mismo sexo, y nos van a contar qué ha implicado eso para la dinámica empresarial. Y también vamos a tener la dicha de contar con el testimonio de un colaborador de la empresa Intel, quien ya ha recibido incluso muchos beneficios relacionados con ese reconocimiento de su unión con otra persona del mismo sexo, que a pesar de que suena como increíble que estemos conversando sobre esos temas en esta época, realmente a nivel global son pocos los países que reconocen el matrimonio igualitario, y más bien hasta 69 países del mundo criminalizan de alguna manera las relaciones entre personas del mismo sexo. Esto hace que Costa Rica sea un país diferente, competitivo, y que nuevamente saca la bandera de los derechos humanos a relucir. Les solicitamos por favor que todas las preguntas que tengan a lo largo de las presentaciones las puedan hacer por el chat, y mi compañera Rebeca Madrigal va a estarlas sistematizando para que podamos abordar algunas de ellas al final de la presentación. Para ya iniciar, le solicito por favor a Luis Salazar, comisionado presidencial para asuntos de la población LGTBI, que se presente y que inicie a contarnos cómo ha sido este recorrido para lograr este logro histórico para el país y para la región. Entonces, muchas gracias a Luis por acompañarnos y le cedo la palabra. Gracias, Víctor, y gracias a todas las personas que hoy nos escuchan. La verdad que hoy estamos viviendo un día histórico y todas las personas, todos nosotros conocemos a alguien. Podemos ser nosotros, podemos ser nuestra vecina, podría ser algún familiar, compañero, la compañera de trabajo. Es decir,
tenemos a alguien que de algún modo va a ver impactada su vida positivamente a partir de esto y por lo tanto también es importante para esas personas, para las vidas de esas parejas y también para las familias. Adelante. ¿Cómo inicia esto? ¿Cuál es el recorrido para entender que estamos a horas de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario? Tenemos que recordar que esto no inicia ni con la opinión consultiva, no inicia hace 18 meses con la Sala Constitucional. Esto inicia muchas décadas atrás, pero nos vamos a concentrar a partir del 2006. ¿Y por qué el 2006? Bueno, ese es el punto de arranque a nivel legal propiamente en donde a nivel de tribunales de justicia se empezó a discutir el tema. Y sucede primero, reitero, en el 2006. Adelante. Esta imagen que les voy a presentar acá son tres activistas, don Yashin Castrillo, Rosemary Maiden y Marco Castillo. Habían presentado una acción de inconstitucionalidad, don Yashin, con las coadyuvancias de las dos personas que le acompañan en la fotografía. Esa acción de inconstitucionalidad básicamente fue para hacerle ver a la Sala Constitucional, o conocida como Sala Cuarta, que había una necesidad de regular el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, en esa oportunidad, la Sala Constitucional rechaza esa acción de inconstitucionalidad y lo que hace es dejarle a la Asamblea Legislativa la eventual posibilidad de legislar en torno al tema. Pero estamos hablando del 2006, imagínense en ese momento. Siguiente, por favor. Después de esto, tenemos otra acción que se presenta en la Sala Constitucional sobre unión de hecho también de don Yashin Castrillo y esa acción de inconstitucionalidad rechazada a portas. Después de este momento, en el 2010, si vamos a ver la diapositiva a continuación, en el 2010 se presenta todo un escenario convulso a nivel nacional por el llamado referéndum del odio. El referéndum del odio, pasemos a la siguiente diapositiva. Básicamente lo que pretendía era que la población costarricense decidiera si habilitaba o no el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo a nivel legal. La Sala Constitucional en ese momento resuelve un recurso de amparo indicando que los derechos humanos de todas las personas no están sujetos a votación, es decir, no podemos votar porque una persona tenga el derecho a la salud o no, no podemos votar porque una persona sea reconocida en igualdad de condiciones ante la ley o no. Los derechos humanos no están sujetos a mayorías, no están sujetos a votaciones. Siguiente. Posteriormente a este momento, en el 2013, se presenta una nueva acción de inconstitucionalidad sobre uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Y adicionalmente a eso, en el 2015, pasemos a la siguiente diapositiva, se presenta una nueva acción de inconstitucionalidad sobre matrimonio igualitario. Es decir, tenemos dos casos ante la Sala Constitucional sobre unión de hecho en el 2013 y sobre matrimonio igualitario en el 2015. Siguiente. Siguiente, por favor. Eso ya lo indicamos, que la sala había rechazado en el 2009 una acción sobre unión de hecho. Por favor, la siguiente. La acción del 2015 sobre matrimonio igualitario tiene que ver con estas personas que están aquí en pantalla. Por el lado derecho está don Marco Castillo, nuevamente, quien fue el notario que casó a Lala y Yasmín, que está en esta fotografía. Ese matrimonio dio pie para que a las tres personas que están en esta diapositiva se les llevara un proceso penal en contra. Y en virtud de ese proceso penal es que presentan nuevamente una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional. Básicamente, ¿qué es lo que estaban pretendiendo? Bueno, que la sala finalmente reconociera el matrimonio igualitario. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Y todavía, bueno, estamos a horas de que finalmente
se resuelva favorablemente o quede anulada la norma. Hay una norma en el Código de Familia que dice que hay varias formas de impedir el matrimonio, que no sea posible el matrimonio en Costa Rica. Una de ellas es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esas 5 palabras son las que hacen imposible el matrimonio en este momento y a partir de pues, las 00 horas del 26 de mayo, estamos a unas escasas horas de que eso se cumpla, esa norma va a desaparecer. ¿Por qué? Porque es una norma discriminatoria. Pero vamos a ver más adelante la siguiente diapositiva. Esas acciones, la del 2013 y del 2015, se presentan, pero la Sala Constitucional no las resolvía. Habían quedado ahí por varios años y en el 2017 se emite la opinión consultiva. La opinión consultiva a la Corte es un proceso que surge desde el 2016. La vicepresidenta Ana Elena Chacón presenta esa consulta ante la Corte Interamericana un 17 de mayo del 2016 y es en el 2017 que la Corte convoca a diferentes personas, a diferentes organizaciones, al Estado de Costa Rica, quien había hecho la consulta ante la Corte, las convoca a una audiencia en el 2017, en mayo. Y finalmente, en noviembre, la Corte emite la opinión consultiva que es notificada no sino hasta el 9 de enero del 2018, que recordaremos, pues generó un enorme impacto a nivel electoral porque estábamos en medio de las elecciones nacionales, en medio de la campaña y a escaso mes de finalmente la votación. Siguiente, por favor. Esta es la fotografía oficial que nos muestra, bueno, a la vicepresidenta Chacón ante la prensa, haciendo la muestra de la opinión consultiva que fue firmada esa noche del 17 de mayo en presidencia. Siguiente. ¿Qué pasa después de la opinión consultiva? Bueno, pasó que, bueno, las elecciones terminaron, hubo un periodo pues un poco más de calma y la Sala Constitucional en agosto del 2018 resuelve tanto el caso sobre unión de hecho que teníamos en el 2013 en esta línea del tiempo y también resuelve el caso del 2015 que tenía que ver con matrimonio igualitario, que era el caso de la y Yasmín. Esos 2 casos los resuelve en una jornada histórica porque la Sala Constitucional ahí se sentó cerca de todo el día, es decir, recordemos que la conferencia de prensa fue llevada a cabo casi a medianoche, ha sido la sesión más larga de la Sala Constitucional, desde luego en un tema controversial, complejo a nivel jurídico y finalmente, entonces, reitero, el 8 de agosto del 2018, la Sala Constitucional avala el matrimonio igualitario y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Sin embargo, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, sin embargo, eso se resuelve, pero deja vigente las normas por un plazo de 18 meses. ¿Para qué? Con el fin de que la Asamblea Legislativa legislara o regulara algunas otras normas que quedaban ahí desperdigadas dentro de otras leyes que podían generar inseguridad jurídica a las parejas una vez que se pudieran casar o pudieran vincularse por medio de la unión de hecho. Por eso, por ese plazo de 18 meses, es que llegamos hasta el 2020, hasta el 26 de mayo. Ese plazo se cuenta desde el 26 de noviembre del 2018, día en el cual la resolución fue publicada de forma completa, que eso era lo que exige la ley, ¿verdad? Que cuando se publica en el boletín judicial la resolución completa, la resolución integral, es a partir de ese momento en donde genera efectos. Y el plazo de los 18 meses corrió a partir de esa fecha. Siguiente, por favor. Estos fueron los y las magistradas que votaron en esa sesión histórica. Adelante. Siguiente. Muy bien. La opinión consultiva, y esto me parece que es importante reiterarlo sobre todas escasas horas para que no se nos olvide qué fue lo que dijo la Corte Interamericana en ese momento. Bueno, para mí, yo lo resumo en estos 4 puntos fundamentales. El primero, es prohibido discriminar por orientación sexual e identidad de género. Esto la Corte lo ha reiterado desde el 2011,
en un caso muy famoso de una jueza chilena que le habían quitado a sus hijas porque empezó a tener una relación con otra mujer. Entonces, su ex esposo pidió la custodia a las menores y se le otorgó la custodia a el ex esposo con el argumento de que ella tiene una relación lésbica. Entonces, desde ese momento, en ese caso, la Corte Interamericana dice que no es posible discriminar por orientación sexual ni por identidad de género. Lo segundo que dice la Corte es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que aquí voy a hacer una aclaración, esa convención es un tratado internacional. Esa convención, al ser un tratado internacional, cubre a todos los estados que forman parte de esa convención, de ese tratado, incluyendo Costa Rica. Y la Corte dijo que la convención protege a todo tipo de familias, lo cual incluye a parejas del mismo sexo. Por lo tanto, hay una protección a todas las familias, familias monoparentales, familias constituidas por abuelos y abuelas con nietos y nietas, pero también familias homoparentales, así como cualquier otra familia compuesta por parejas heterosexuales. No hay discriminación alguna sobre esa protección. El tercer punto es que la convención protege todos los derechos que se deriven de un vínculo entre personas del mismo sexo. Y finalmente, establece que los estados tienen la obligación de garantizar el acceso a todas las figuras jurídicas para parejas del mismo sexo sin discriminación. Entonces, si las parejas heterosexuales tienen acceso, por ejemplo, a la figura de matrimonio y a la figura de unión de hecho, de igual forma, las parejas del mismo sexo tienen el derecho a acceder a las mismas figuras. ¿Por qué? Porque si no es así, hay un asunto de discriminación. Si le queremos llamar con otro nombre, las uniones, sociedades de convivencia, ¿verdad? Que por ahí había, uniones civiles para parejas del mismo sexo, si se le llama distinto, eso es discriminatorio, porque la orientación sexual no es un motivo para llamar diferente, para regular diferente, para dar menos derechos, etc. Siguiente. Conforme la opinión consultiva se emitió, la Sala Constitucional, reitero, resuelve meses después los casos que tenía pendientes. ¿Y qué dijo la Sala Constitucional en la resolución sobre matrimonio igualitario? Bueno, reitera también lo que dijo la Corte Interamericana, la orientación sexual no es motivo válido para discriminar. Número dos, dijo que las dos normas que prohíben a las parejas del mismo sexo poder acceder a la figura del matrimonio y a la unión de hecho, discriminaban sobre la base de la orientación sexual. Reitero, la norma decía que el matrimonio no era posible entre personas del mismo sexo. Esa prohibición, desde luego, estaba motivada en la orientación sexual de las personas. Y eso es discriminatorio, ¿verdad? Por el punto número uno. Orientación sexual no es motivo válido para discriminar. Bueno, entonces la sala dijo, ¿qué hacemos con las otras normas que quedan pues desfasadas, quedan fuera de lógica ahora que vamos a decir que bueno, el matrimonio entre personas del mismo sexo es posible? Bueno, instémosle a la Asamblea a que adapte o mejore esas normas para que sean compatibles, digamos, o tengan más sentido. Y eso les propicie a las parejas mayor seguridad jurídica. Por lo tanto, ambas normas son discriminatorias, la de unión de hecho y la de matrimonio, y contravienen un artículo de la Constitución que dice que todos somos iguales frente a la ley. Y por lo tanto, la necesidad de legislar en un plazo de 18 meses esas otras normas. Sí, reitero, es una instancia, no es una obligación de la Asamblea. Si la Asamblea quería regular esas otras normas, lo hacía, y si no, pues no había, digamos, imposibilidad de que el matrimonio se diera. Siguiente. Y aquí voy a hacer una enumeración muy básica para no adelantarme, porque sé que más adelante vamos a entrar a hablar un poco más en detalle. Pero, por ejemplo, ¿qué se abre ahora? No solo es el tema de matrimonio igualitario y la unión de hecho, se abren otra serie de derechos que vamos a enumerar por aquí, que, por ejemplo, tiene que ver con pensión alimentaria, que podría darse entre cónyuges, digamos, cuando haya divorcio. También es posible la figura de el divorcio, es decir, una pareja que se haya vinculado por matrimonio puede perfectamente divorciarse. Puede haber régimen de patrimonio familiar, es decir, constituir, por ejemplo, la casa como régimen de patrimonio familiar para que no sea embargable, es una posibilidad que protege y tutela la ley.
las capitulaciones matrimoniales, es decir, establecer por medio de un acuerdo, por medio de un convenio, en la repartición de bienes gananciales futuros y también, bueno, desde luego los bienes gananciales, es decir, aquellos que fueron generados a través del esfuerzo común de ambas personas. Siguiente. Asimismo, en tema de filiación, ¿verdad? No solo estamos hablando de matrimonio, sino filiación, es decir, la relación que hay entre padres, madres e hijos e hijas. Entonces, por ejemplo, la presunción, hay una presunción en la ley que los hijos, hijas que nacen 180 días después de celebrado el matrimonio e incluso 300 días posteriores a disuelto ese matrimonio o la separación de los cónyuges, esos hijos se reputan o se presumen dentro del matrimonio y por lo tanto se presumen como hijos de ambas personas. El otro tema tiene que ver con la doble filiación, es decir, el orden de apellidos, eso también tiene que reconocerse. La adopción conjunta también va a ser posible y también la figura del reconocimiento de un hijo dentro de la pareja también va a ser posible. Siguiente. También hay otros derechos que se van a verse reconocidos, por ejemplo, el derecho a la residencia cuando tenemos una pareja binacional. Eso ya ocurre desde el 2018 por vía de un decreto ejecutivo. Ya Migración reconoce la residencia a parejas que se hayan casado en el extranjero y vienen y certifican pues aquí en el país o presentan la certificación de ese matrimonio. El otro caso también tiene que ver con herencias y pensiones. La pensión en diferentes regímenes en el país ya está reconocida para parejas del mismo sexo, pero la herencia sí que va a ser posible. Y también, pues, permiso de trabajo también en el caso de una pareja extranjera que venga a trabajar en el país. Adelante. Siguiente. Bueno, también va a ser posible el matrimonio celebrado en el extranjero, en consulados costarricenses en otros países. Eso va a ser posible también a partir de este 26 de mayo. Y en lugares de trabajo, que más adelante se va a ver en mayor detalle, bueno, temas como permisos por tema de matrimonio, fallecimiento a nivel público, por ejemplo, ya esto es reconocido desde el 2015 a través de un decreto ejecutivo, ya las instituciones reconocen estos mismos beneficios en igualdad de condiciones, seguros también y cualquier otro beneficio laboral. Siguiente. Bueno, este es un caso también que yo quisiera comentar muy rápido y es que a partir de la entrada en vigencia del matrimonio y la unión de hecho, esas uniones van a poder constituirse incluso con los años previos que las personas han convivido juntas. ¿Por qué? Porque la resolución constitucional tiene efectos retroactivos. Por lo tanto, las parejas que han convivido en unión de hecho van a poder ver tutelados esos años que han convivido en conjunto. Siguiente. Pero en conclusión, la mayor conclusión de todo esto es que a partir del 26 de mayo, parejas del mismo sexo van a tener mismos derechos que parejas heterosexuales. Eso yo creo que es lo que nos podemos llevar así como un chip grabado en la mente. Es esto, parejas del mismo sexo iguales derechos a parejas heterosexuales. Esa es la clave, el kit de todo esto. Y cierro con una frase siguiente. Una frase que voy a leer que es de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos del juez Kennedy, que me pareció pues muy, muy cercana, ¿verdad? El rostro humano que implica esto y dice, como demuestran los demandantes de estos casos, el matrimonio representa un amor que puede sobrevivir a la muerte. No habríamos entendido a estas parejas si decimos que faltan el respeto a la idea de matrimonio. El deseo de estas parejas no es que les condenen a vivir excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Exigen la igualdad de derechos ante la ley y la Constitución les concede ese derecho. No hay ninguna unión más profunda que el matrimonio que representa los más altos ideales de amor, fidelidad, devoción, sacrificio y familia. Al formar una unión en matrimonio, dos personas se convierten en algo más grandioso que lo que eran antes. La naturaleza del matrimonio es que a través de un lazo eterno, dos personas puedan encontrar otras libertades, como la de expresión, intimidad o espiritualidad. Esto es cierto para todos los ciudadanos independientemente de su orientación sexual. Y bueno,
a esperar las últimas horas porque, como les digo, esto va a implicar un enorme impacto para muchas familias y muchas parejas que por muchas décadas han esperado en Costa Rica ese reconocimiento de igualdad de condiciones, ya que tienen mismos deberes, mismas obligaciones, pagan mismos impuestos que todas las demás personas. Gracias. Muchas gracias a Luis por su participación. Realmente son muchos los cambios y ha sido muy largo el camino para el reconocimiento de este derecho. Como saben, es el primer país centroamericano que va a reconocer esto y esperemos que a raíz de la opinión consultiva y a raíz de este ejemplo que da Costa Rica, otros países también de la región puedan caminar en el camino de la igualdad y el respeto de los derechos humanos. Vamos a seguir con el webinar de hoy. Agradecemos mucho a Luis su tiempo y su participación y toda la información que nos da. Y ahora vamos a escuchar a Carla Sánchez, asociada senior de BLP, y a Marco Avellán, el director de la práctica de migración global y reubicación en BLP, quienes nos van a compartir algunos de los aspectos legales que deben de considerar las empresas a la luz de la entrada en vigencia del matrimonio para todas las personas. Sabemos que posiblemente a nivel de organizaciones y empresas hay muchas dudas y queremos aclarar esas dudas con información de nuestras empresas expertas, miembros de Pride Connection. Entonces, adelante Carla, adelante don Marco, y muchas gracias a BLP por siempre sumarse a este tipo de esfuerzos por fomentar la inclusión y el respeto de todas las personas. Gracias Carla y Marco. Buenos días a todos y todas. Gracias, Víctor, por tu introducción. A todos, bienvenidos a este webinar sobre las implicaciones empresariales de la entrada en vigencia de matrimonio igualitario. Yo específicamente me voy a enfocar en este lapso de tiempo en explicarles los elementos migratorios y las regulaciones que tenemos vigentes en este momento, ¿verdad? Contamos con un reglamento, como fue compartido previamente por don Luis Salazar, que es temporal, es un reglamento transitorio que se vino a publicar dentro del decreto ejecutivo 41329 del 18 de enero del 2019, y lo que buscó Migración es empezar a regular este derecho y no limitarlo, ¿verdad? Entonces, encontramos por parte de la autoridad migratoria un reglamento que empieza a regular y a permitir a las empresas que necesitan reubicar a un ejecutivo principal que tiene o está casado con su pareja del mismo sexo y no podía antes poder decidir, me voy a Costa Rica a vivir y puedo llevar a mi pareja. A partir de la entrada en vigencia de este reglamento, esto cambia y aparte de beneficiar el tema en parte de residencias temporales para ejecutivos de empresas con parejas del mismo sexo, también viene a facilitar aquellas parejas que se encontraban casadas fuera de Costa Rica con un costarricense o con una costarricense y querían presentar y venirse a vivir al país y residir acá. Con la entrada de este reglamento, el principio más importante que lo regula y donde viene plasmada las aprobaciones de las residencias está en el principio de reunificación familiar, el cual rige para todas las familias que desean trasladarse a Costa Rica a través de un solicitante principal para obtener una residencia temporal. Este proceso, particularmente el reglamento, lo que nos dice claramente es que hay dos maneras de presentar un proceso migratorio para parejas del mismo sexo, cumpliendo con todos los mismos requerimientos que cualquier otro proceso de residencia temporal que ya tenemos contemplado en la Ley 8764. Específicamente, en el caso de iniciar un proceso migratorio, y lo veremos aquí explicado en esta filmina, que muy amablemente Víctor nos pasa, las residencias temporales, a la hora de dar un inicio, tenemos dos posibilidades. Si estamos hablando de ejecutivos de empresas, por ejemplo, o personas que quieren trabajar en una empresa, técnicos especializados, ejecutivos gerenciales o personas que vienen por periodos específicos y cortos y desean traer a su pareja del mismo sexo con ellos a vivir al país, ¿qué es lo que se hace? Presentaríamos ya sea un certificado de matrimonio debidamente apostillado, siempre y cuando el país de donde se viene o de donde se celebró el matrimonio en su momento es un país que es parte del convenio de la apostilla.
El segundo elemento es, si este país no es parte de este convenio, pues el documento deberá cumplir con el trámite de legalización normal ante el consulado de Costa Rica en dicho país. Adicionalmente a esto, una vez que se inicie el proceso de migración, ya sea por empresa reconocida o bien por la plataforma de servicios, dependiendo la característica que tenga la compañía, el matrimonio, aunque antes de mañana, por supuesto, antes de mañana, solo podía presentarse, pero no quedaba inscrito, ese comprobante que el registro civil emite por la presentación del matrimonio y su inscripción, se acompañaba de otro matrimonio, es decir, de otro original, que se presentaba o se presenta a la Dirección General de Migración y Extranjería. Adicionalmente, cumpliríamos con el resto de requerimientos, como el antecedente penal de cada uno y, por supuesto, el escrito de vinculación que tenemos que presentar ante la ventanilla correspondiente. Igualmente pasa para aquellas parejas que están casadas con costarricense, seguimos el mismo procedimiento. El documento principal va a ser siempre el certificado de matrimonio que tiene que cumplir con las legalidades de legalización, para la redundancia, y adicionalmente con el trámite de apostilla y, por supuesto, la vigencia del mismo. Un elemento importante también a tomar en cuenta es para aquellas parejas que están en unión de hecho, ¿verdad? Porque no necesariamente tenemos que aportar el certificado de matrimonio. Necesitamos también aportar una resolución judicial, ¿verdad? Donde claramente indique que se encuentren en el proceso de unión hayan cumplido con los requerimientos en cada país sobre la unión de hecho. Y esa resolución, igualmente que el certificado, deberá cumplir con el proceso de legalización correspondiente. Lo importante de esta situación es que Migración ya desde el 2019, desde enero, ha venido facilitando este proceso, ¿verdad? No lo ha limitado. Y esto se ha venido reflejando en procesos que inclusive me ha tocado la oportunidad de llevar, en donde hemos encontrado esta facilidad y le permite a las parejas poder vivir en el país y mantener la unión familiar, que al final de cuentas es el principal o es el principio base, que es lo que se busca acá. Importante también decirles que estos tipos de permisos permiten la residencia en Costa Rica, permiten estudiar en Costa Rica. Inicialmente, cuando esta vinculación, y me refiero no al ejecutivo principal, ¿verdad? Me refiero a la pareja que acompaña a este ejecutivo principal, sí es importante que si quiere hacerse labores remuneradas, debe solicitar un cambio de categoría y ser pues contratado por una empresa correspondiente para que pueda ejercer labores remuneradas. Y para el caso de las personas que se casan con costarricenses, sí van a recibir una residencia temporal libre de condición que les va a permitir ejercer labores remuneradas en el país y que después de 3 años podrán cambiarse a una residencia permanente libre de condición. Estos son los elementos generales que están rigiendo en este momento las normativas migratorias, que por supuesto, a partir de mañana vendrán normativas nuevas, vendrá un reglamento ya no temporal ni transitorio, sino uno permanente, que de paso sea incorporado a la normativa legal migratoria. Le cedo la palabra a mi colega Carla Sánchez, que les va a hablar sobre las implicaciones en temas laborales y lo que se ha venido desarrollando a través de los últimos años. Adelante, Carla. Perfecto, sí, muchísimas gracias. Quizás, Víctor, si nos ayudas, por favor, a pasar la siguiente filmina. Bueno, perfecto. Buenos días a todos y a todas los que se encuentran conectados. En esta oportunidad les voy a comentar un poco en torno a los efectos generados con ocasión a esta, digamos, este reciente reconocimiento del matrimonio igualitario que va a estar vigente a partir de mañana en Costa Rica. Y bueno, surgen ciertas dudas de una perspectiva eminentemente laboral, es decir, ¿qué incidencias puede tener el reconocer un matrimonio igualitario en Costa Rica respecto a derechos de naturaleza laboral? ¿Qué deben hacer las empresas, incluso el sector público? Eso lo vamos a conversar un poquito. Siguiente filmina, por favor, Víctor. Ok, el primer punto es analizar un poco cómo ha venido tratando la Caja Costarricense de Seguro Social como ente pues que regula todos los aspectos y beneficios relacionados con la seguridad social. Es importante mencionar que este aspecto ha venido siendo desarrollado en la Caja incluso desde el año 2014. Es decir, desde octubre del 2014, la Caja Costarricense de Seguro Social efectuó una reforma a su reglamento de salud
para efectos de abarcar el reconocimiento de este tipo de beneficios que contempla la Caja de Costarricense de Seguro Social para personas incluso parejas del mismo sexo. Entonces, quizás hay que partir de ese aspecto que Costa Rica ha sido pionera en el desarrollo de este tipo de reconocimientos de derechos a las parejas del mismo sexo, y que la Caja Costarricense de Seguro Social lo ha venido reconociendo desde hace ya pues casi 6 años. Esto aplica para parejas del mismo sexo, las cuales solamente uno de sus miembros pues trabaje y el otro sea dependiente de su pareja. Entonces, en este sentido, lo que implica es que ambos pudieran gozar de los derechos que contempla la seguridad social y por ende el derecho a la salud. Este aspecto entiendo que va a ser pues, profundizado posteriormente, pero a modo únicamente referencial, creo que es importante ponerlos en contexto de que esto ha sido como un paso trascendental en Costa Rica respecto a la equiparación de derechos de parejas del mismo sexo, y con ocasión a esto pues se han implementado otro tipo de medidas internas que poco a poco de alguna manera vienen consolidando el tratamiento de las instituciones públicas y de las empresas del sector privado respecto al reconocimiento y a la identidad de género en el país. Estos avances se vienen dando desde el 2014, como mencioné, con esta reforma de 3 artículos del Reglamento de Salud que se relacionan básicamente con la protección del beneficio familiar y abrieron esa posibilidad para el aseguramiento de parejas del mismo sexo. ¿Qué deben cumplir las parejas del mismo sexo para poder optar a este beneficio? Ahí lo mencionamos en la filmina. Básicamente demostrar el vínculo que existe entre ellos, deben establecer la existencia y la convivencia. En el caso pues que se trata de cónyuge, pues se da ya por cumplido. Si no, pues tendría que reconocerse la unión de hecho, comprobarla por medio de las instituciones civiles, es decir, que tengan más de 3 años de convivencia estable bajo un mismo techo, que sea pública, notoria, exclusiva, etc. Y por último, debe documentar la dependencia económica de uno de los miembros con respecto a la otra persona de la pareja. Siguiente filmina, por favor. Ok, respecto a los derechos en materia laboral, quisiera pues explicarles un poco qué implica pues básicamente este reconocimiento del matrimonio igualitario para efectos de una relación de naturaleza laboral. Y en primer lugar, en cuanto al fallecimiento de la pareja, debo mencionar que cuando una persona pues, fallece, todo patrono, en términos naturales, debe efectuar un proceso no contencioso en sede judicial para efectos de consignar las prestaciones laborales que esta persona haya generado en el contexto de la relación laboral. Es decir, aguinaldos, vacaciones, auxilio de cesantía y preaviso, pero en este caso no se reconoce el preaviso, únicamente auxilio de cesantía, proporción de aguinaldo y de vacaciones. Este proceso básicamente lo que implica es que un juez va a determinar quiénes son las personas que se deben considerar como herederas y como beneficiarios de estas prestaciones para efectos legales. El Código de Trabajo reconoce ciertos supuestos, menciona que es el consorte, los hijos menores de edad o los hijos mayores de edad, los padres y demás personas que conforme a la ley civil tienen el carácter de herederos. En este sentido, pues ya le va a corresponder a un juez laboral, pues determinar quiénes se van a reconocer como herederos para efectos de ser beneficiarios de las prestaciones laborales que se haya generado la persona trabajadora con respecto a su pareja del mismo sexo. Tomando en cuenta pues que se van a derogar los artículos del Código de Familia que prohíben el matrimonio igualitario, esto probablemente va a generar pues ciertas modificaciones de naturaleza laboral para efectos de cuando se efectúan este tipo de consignaciones de prestaciones, ya un juez laboral pueda tomar como heredero y reconocer los derechos de la pareja del mismo sexo. Respecto a los derechos de pensión, debemos mencionar que el 12 de abril del 2018 se emitió una directriz por parte del Ministerio de Trabajo que instruye a la Dirección Nacional de Pensiones para que proceda a conocer y a resolver las solicitudes de traspaso de pensión entre convivientes del mismo hecho. ¿Esto qué significa? Con la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, el tratamiento tiene que ser el mismo que se ha venido aplicando desde el 2018, para efectos de que los convivientes en el contexto de un matrimonio del mismo sexo puedan tener derechos legítimos a acceder a la pensión ante el eventual fallecimiento de su pareja. Y así lo ha venido reconociendo también el Ministerio de Trabajo, como mencioné, desde el año 2018. Respecto a ciertos beneficios, seguros de vida, beneficios sociales, colectivos, etc.,
Debo resaltar que existen muchos derechos o beneficios que se otorgan en el contexto de una relación de naturaleza laboral que exceden de los parámetros mínimos que contempla el Código de Trabajo. Pero para ser reconocidos o cuando son reconocidos de manera reiterada, pues se convierte en un derecho adquirido para la persona. Por ejemplo, seguros de médicos, seguros de vida, beneficios que se contemplan en el contexto de una convención colectiva, es decir, cualquier beneficio que excede de los parámetros mínimos que establece el Código de Trabajo. En este sentido, ya con la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, se deben contemplar a las parejas del mismo sexo como acreedores también de estos beneficios existentes, lo que implica que las empresas deben ajustar, revisar que estos beneficios pues tengan este alcance y permitan incluir pues a las parejas sin ninguna distinción. Por último, en cuanto a la licencia de maternidad, únicamente a modo de referencial, debo recordar que el Código de Trabajo contempla ya el otorgamiento de licencias de maternidad para casos de adopción con los mismos derechos que una mujer embarazada y con la misma duración de la licencia de 3 meses posteriores a bien sea la adopción o bien sea al parto. Esta licencia de maternidad ya se reconoce para efectos del Código de Trabajo, no existe ninguna distinción si ese hijo pues ha habido en contexto de un matrimonio igualitario o un matrimonio pues heterosexual. Sin embargo, a pesar que no existe distinción, sí debo mencionar que esto básicamente va a determinar, en el caso de pues, una pareja del mismo sexo, que sean 2 mujeres, pues definir cuál de las 2 va a asumir ese rol, porque la licencia sería otorgada a una, pues considerada como madre. Y para el caso de los hombres, debo también resaltar que en Costa Rica no existe todavía el reconocimiento legal de la licencia de paternidad. Esto ha sido pues, una propuesta legislativa que se encuentra en curso para el sector público, todavía no pues, ha surtido efectos legales, no se encuentra aprobada, y para el sector privado lo que representa ciertas propuestas que ya se encuentran en aplicación y que ciertas empresas del sector privado han contemplado dentro de sus políticas el reconocimiento de este tipo de licencias por algunos días, incluso meses, pero eso debo reiterar que no forma parte de los derechos mínimos establecidos en el Código de Trabajo. Siguiente filmina. Ok, en cuanto al reconocimiento de derechos legales y referencias, digamos, para cómo se ha venido tratando este tema en Costa Rica, ciertos antecedentes o casos, digamos, que han generado algún precedente, ya como he mencionado, pues desde hace algunos años Costa Rica ha venido dando pasos respecto al reconocimiento de este tipo de derechos en el país, y en forma específica voy a citar únicamente 2 casos que considero relevantes y que marcan un precedente para el tema que estamos analizando. Y específicamente, en el mes de junio del año 2018, Costa Rica entregó por primera vez una pensión a una pareja del mismo sexo respecto a la persona fallecida, que pues, fue su pareja, siendo la primera persona en recibir este tipo de beneficios. Este reconocimiento pues, se dio tras una disputa legal larga, extensa, incluso desde el año 2016, en la cual la pareja de la persona fallecida apeló a la resolución que le había negado ese derecho de pensión. Ante esta apelación, el jerarca del trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolvió de manera positiva, aplicando pues, el control de convencionalidad, y esto permitió básicamente que se emitiera la directriz que les mencioné hace algunos minutos sobre el Ministerio de Trabajo ordena pues, ya el reconocimiento y la aceptación del derecho a pensión para las parejas del mismo sexo. Entonces, este caso marcó un precedente que generó que se emitiera de ahí en adelante una directriz para tratar de la misma manera los casos subsiguientes que se fueran presentando. El segundo caso referencial, puedo mencionar que se refiere a una decisión que fue tomada por el Consejo Superior del Poder Judicial, que básicamente reconoció el derecho de pensión a la pareja del mismo sexo respecto a un funcionario fallecido. Esto fue el 18 de octubre del año pasado. Esta decisión pues, se dio en aplicación a la política de respeto a diversidad sexual aprobada por la Corte Plena del Poder Judicial desde el año 2011. Esto pues evidencia que ya el tratamiento, ya el reconocimiento ha venido dándose de forma progresiva, en este caso en el Poder Judicial desde el año 2011. Siguiente filmina. Ok, y por último, respecto a los aspectos de naturaleza laboral, creo importante poder analizar un poco cuáles pudieran ser esas buenas prácticas que de aquí en adelante, a partir de mañana, pues ya muchas empresas o patronos en general, tanto del sector público como del sector privado, pueden implementar dentro de la operación interna.
Para esto, como hemos venido mencionando, ya muchas empresas pues tienen políticas internas que promueven estos espacios de trabajo inclusivos, respetuosos, pero ya con la entrada en vigencia pues del matrimonio igualitario es muy necesario, es altamente recomendable que todos los patronos, tanto en el sector público como en el sector privado, establezcan dentro de su operación interna políticas que prohíban de forma absoluta la exclusión, que contemplen el reconocimiento de derechos de naturaleza laboral para todas las parejas sin ninguna distinción y que a su vez prohíban cualquier tipo de manifestación de discriminación, porque lamentablemente estando en pleno año 2020 este tipo de situaciones se siguen presentando y creo que es importante que las empresas y todos los patronos dentro de su organización puedan establecer políticas eficientes para de alguna manera promover, como mencionaba, estos espacios de trabajo caracterizados básicamente por la igualdad, que es lo que nos interesa de alguna manera cubrir a partir de mañana. Y como mencionaba, pues ya ha sido un tratamiento que se ha venido dando de forma progresiva. Esto es todo de mi parte respecto a los aspectos de naturaleza laboral. Ya entiendo que vienen algunas abogadas de EY que van a hablar un poco sobre los derechos de la salud. Muchas gracias a la empresa BLP, a Carla y a Alberto por haberse sumado con esa información tan valiosa respecto a los cambios que vienen para las empresas con la entrada en vigencia en los aspectos más que todo migratorios y laborales. Ahora, siguiendo con la agenda del día de hoy, tenemos a Vivian Rodríguez, Senior en EY Law, de la sublínea de Labor and Employment, y tenemos también a Ana Sáenz, Gerente Senior en EY Law Corporativo, quienes nos van a estar ampliando sobre más temas laborales relacionados más que todo con el tema de salud que las empresas y organizaciones deben de considerar a partir ya del 26 de mayo. Estamos a pocas horas y es mucha la emoción de que finalmente un derecho se reconozca para una población que ha sido históricamente discriminada. Agradecemos nuevamente a BLP por participar y ahora a EY Law por ampliarnos también. Le doy la palabra entonces a Vivian y a Ana, y muchas gracias a las 276 personas que están conectadas por sumarse. Vamos a estar grabando también el webinar para que puedan distribuirlo a quienes consideren pertinente y para que sus equipos se sientan totalmente preparados y preparadas para esta entrada en vigencia. Adelante, Vivian y Ana. Muchas gracias. Bueno, tal como les indicaron, vamos a conversar un poquitito sobre lo que son aspectos de salud. Si gusta, pasa a la siguiente también. Ok, cuando revisamos la normativa, podemos ver que existen dos tipos, tal vez tres tipos de licencias. La licencia por maternidad, que también va a existir para licencia por adopción, y por otro lado, la licencia para el cuidado de un pariente gravemente enfermo, y la que se da en casos extraordinarios. Ahorita nos vamos a enfocar únicamente en la licencia por maternidad y en la que es de cuidado de pariente gravemente enfermo. Bueno, tal como les indicaron, la licencia por maternidad es la que se otorga por el nacimiento de un hijo o bien por la adopción de un hijo. Esta la vamos a encontrar en el artículo 95 del Código de Trabajo, así como en el Reglamento para el otorgamiento de licencias de incapacidades del Seguro de Salud. Tal como vimos, existen retos que vamos a tener que afrontar en este tiempo, porque no se reformaron varias leyes y entonces dejan ciertos vacíos que, tal como indicó Luis, pueden generar, inseguridad en las personas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a encontrar? Que cuando existe nacimiento o licencia a la madre que estuvo embarazada, la normativa no prevé licencia para la otra madre. En este caso, empresas podrían regular sus políticas internas para facultar también una licencia para la otra madre, por ejemplo. Sin embargo, pues la norma no lo prevé, dice licencia por maternidad y se entiende que es a la madre que acaba de dar a luz. Sin embargo, pues existe este vacío, ¿verdad? En caso de la licencia por adopción, la norma únicamente lo regula para la madre por el periodo de 3 meses y entonces va a existir un vacío legal en el caso de que el adoptante sea un hombre o sean parejas pues del mismo sexo. No está expresamente regulado en la norma. Si gusta me pasa a la siguiente pantalla. Gracias. Tal como vieron, no mencioné licencias por paternidad. Eso es porque, en teoría, no existe una norma generalizada que introduzca la licencia por paternidad. Existen proyectos de ley, el 20.670 que presentó Fabricio Alvarado,
él introdujo 5 días por licencia por paternidad, bueno, lo que busca es que se otorguen 5 días. También la 21.402, que la propuso José María Villalta, y él habla de una licencia por 1 mes para el padre y 2 meses adicionales que pueden ser negociables entre los padres. Y por otro lado, la reciente 21.336, que es la Ley de Empleo Público, bueno, es un proyecto de ley que introduce también la licencia por paternidad de 1 mes. Sí existen regulaciones en lo que es el sector público que otorgan una licencia por 1 semana para la paternidad, pero no al nivel, por ejemplo, que se otorga la licencia en el caso de la madre que acaba de dar a luz. Entonces, bueno, como tal, como les indiqué, no existe en el sector privado una normativa como tal que diga que las empresas, ¿verdad?, tienen que dar la posibilidad de que se otorgue una licencia por paternidad. Lo cierto es que muchas empresas ante esta situación pues han generado su propia normativa interna y sí otorgan a los padres. Lo importante en este caso es verificar que este beneficio sea para todos por igual sin que haya una distinción por la orientación sexual de los trabajadores. Si gusta, me pasa la siguiente lámina. Gracias. Ahora bien, no todo es blanco y negro como les indiqué, sino que también existen antecedentes jurisprudenciales que hacen un análisis un poco más flexible de la norma. Tenemos la primera, la 5.127 del 2016 de la Sala Constitucional, que es el caso en el que, en el caso de un padre que se le fallece la esposa y queda con su hijo recién nacido, hija. En este caso, él solicitó una licencia, la licencia se le otorgó, pero una licencia extraordinaria, entonces percibía solo el 60% de su salario, no el 100%, no percibía un subsidio del 100%, como sucede en el caso de la licencia por maternidad, pues presenta el recurso de amparo solicitando que se le garantice también una licencia por paternidad para el cuidado de la persona menor de edad. En este caso, lo que se resuelve es que, si bien es cierto, el artículo 95 del Código de Familia habla de licencia, del Código de Trabajo, perdón, habla de licencia por maternidad, en este caso hay que hacer un análisis en conjunto de la norma y en principio, con el principio de equidad del artículo 33 de la Constitución Política, además de interés superior de la persona menor de edad, debería analizarse armoniosamente la norma y aplicarse también una licencia por paternidad para el cuidado del menor de edad. Asimismo, en la 14.278 del 2016 de la Sala Constitucional se le otorga licencia por la adopción a un padre que trabajaba en el Ministerio de Seguridad Pública. También se habla de que, bueno, se le deniega la posibilidad a una norma que estaba derogada y además porque era hombre, y la licencia habla de licencia por maternidad. Entonces, en este caso se habla de que es un resultado discriminatorio y que debería aplicársele también en atención, bueno, el artículo 33 de la Constitución Política, además de la protección de la familia y el interés de la persona menor de edad. Si gusta, pase a la siguiente pantalla. Gracias. En cuanto a la licencia para el cuidado de enfermo en fase terminal, pues esta licencia ya existía para cualquier persona que vaya a cuidar a una persona que se encuentre gravemente enferma, la otorga la caja y también el subsidio, pero es importante saber que existe y que personas pueden acceder a esta licencia para el cuidado de su pareja o bien de algún familiar que se encuentre enfermo, y las empresas pues entonces verán, ¿verdad?, que existe esta posibilidad de que presenten este tipo de licencias. Si gusta, pasa a la siguiente filmina. En cuanto al acceso al proceso de fecundación in vitro, bueno, ya existe desde antes, está en la norma para establecimientos de salud que realizan la técnica de fecundación in vitro. En la norma es bastante amplia las personas que pueden acceder, siempre que sean, que tengan problemas de fertilidad, que sean mayores, no importa si es una persona que venga en pareja o que venga sola. Entonces, esto va a abrir la posibilidad, por ejemplo, de parejas del mismo sexo, de mujeres que cumplan con estas condiciones, puedan acceder a un banco de gametos para ayudarles a conseguir. Pero sí va a existir un cierto vacío legal en el caso de parejas de hombres, que en este caso van a requerir de un vientre alquiler o maternidad subrogada, que en este caso pues no está regulado y entonces pues no podrían acceder a esta técnica. Ahora bien, en lo que es en las empresas, esto va a conllevar a que personas tal vez soliciten permisos para asistir a citas médicas, para asesorarse, para ir a la caja, para que los revisen, para ver si pueden acceder a lo que es la fecundación in vitro. Y bueno, si bien
no existe una normativa que diga que estos permisos tienen que ser con goce de salario. El artículo 66 del Reglamento de Seguro de Salud sí establece que es una obligación del patrono, pues dar el espacio para que los trabajadores puedan asistir a la cita médica y volver al centro de trabajo. Ahora bien, si se otorga con goce o sin goce de salario, pues dependerá de una política interna de la empresa, pero lo importante es verificar que esto sea equitativo para todos, que no haya algún tipo de discriminación, que este beneficio se le otorgue a ciertas personas sí y a otras no, por una cuestión de orientación sexual, ¿verdad? Si gusta pasar a la siguiente, Filmina. En cuanto a visita hospitalaria, el Reglamento de Seguro de Salud establece como un derecho de los asegurados, pues, ser visitado por familiares, amigos y otros. Entonces, en teoría, no debería haber ningún problema en que asista una persona, una pareja del mismo sexo, a hacer la visita hospitalaria. Además, el Reglamento de Seguro de Salud desde el 2014 se reformó abriendo la posibilidad, introdujo un término de compañero o compañera, que es la persona convivientes, e incluso abre la posibilidad de que no importa la orientación sexual, ¿verdad? Dicen que se fue sonido, no sé, ¿ustedes sí me escuchan? ¿Los demás? Sí se escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Nosotros extendimos la consulta al Hospital del Trauma, conocemos que es del Instituto Nacional de Seguros, pero igual extendimos la consulta y nos confirmaron que en efecto, a la actualidad, cualquier persona que ingrese hospitalizada, pues entonces puede asignar a una persona que sea pues el responsable directo de la persona hospitalizada, sin importar la orientación sexual, ¿verdad? Si gusta, pasa a la siguiente pantalla. Me gustaría también adicionar, perdón, de la visita hospitalaria. Es importante también saber que va a existir la posibilidad de que dentro de las empresas pues se soliciten permisos, por ejemplo, para ir a acompañar a la pareja a un centro hospitalario. Nuevamente, ese tipo de permisos pues no están regulados en la norma. Si otorgan con goce o sin goce de salario, dependerá completamente de la empresa. Ahora bien, si existe una política en la que se otorga este permiso para toda la población, no debería, ¿verdad?, discriminarse por una cuestión de orientación sexual. Ya si gusta, pasa a la siguiente pantalla. En cuanto al seguro médico y beneficio familiar, nuevamente el Reglamento de Seguro de Salud lo establece. Van a recibir protección, digamos, la pareja que dependa económicamente del asegurado, y se le puede otorgar, pues, bien el seguro, el beneficio familiar. Eso se encuentra en el artículo 12 del reglamento, así como en el artículo 13 del reglamento, en cuanto en el caso de que haya una separación, pero la persona sigue dependiendo económicamente del asegurado. Asimismo, el artículo 27 y 52 del reglamento también se habla de la ayuda económica que se puede otorgar para gastos de funeral en caso de que fallezca el cónyuge. Si gusta, pasar a la siguiente pantalla. En cuanto a pensiones, pues ya también existe lo que es la pensión por el fallecimiento del conviviente. Esto lo otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial. También se otorga para la Caja Costarricense de Seguro Social en el artículo 9 del reglamento, así como el régimen del Magisterio Nacional. Si gusta, pasa a la siguiente pantalla. Y tal como ha indicado también la compañera, para garantizar, por ejemplo, si una persona no está casada, pero está en unión de hecho, sería demostrar por medio de declaraciones juradas, ¿verdad?, que se encuentra en convivencia con esa persona y además que tiene libertad de estado y que, ¿verdad?, pues era la pareja. En cuanto al seguro privado, si bien no existe una norma generalizada que obligue a las empresas, ¿verdad?, a brindar un seguro privado, lo cierto es que muchas empresas también lo otorgan por una cuestión de beneficio, y lo importante es que se verifiquen los contratos que se tengan con las empresas que brinden el servicio de seguro médico, para que se garantice que, por ejemplo, si existe la opción de extender el seguro a mi conviviente o en pareja, que no haya ningún tipo de discriminación, ¿verdad?, para las parejas del mismo sexo. Pues eso sería por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a EY por sumarse a este webinar de implicaciones empresariales de la nueva vigencia del matrimonio igualitario, y gracias a las personas que se unieron. Les recordamos nuevamente que la grabación va a quedar y vamos a compartirles por nuestras redes sociales, y es libre de distribución. La idea es que esta información sea abierta y que cualquier empresa, organización o persona lo pueda aprovechar para aplicar los cambios que se vienen con la entrada en vigencia.
Para continuar con las experiencias del día de hoy y con el conocimiento que les vamos a compartir, tenemos a Cristian Vega. Él es Senior Manager y Pride Sponsor de Accenture. Esa es una de las empresas fundadoras de Pride Connection y nos van a estar contando sobre su experiencia del reconocimiento de las uniones entre parejas del mismo sexo, que ya la empresa, a pesar de que en Costa Rica todavía no estaba reconocido, la empresa ya lo reconocía de por sí, y nos van a contar un poco de cómo ha sido esa implementación. Hoy Costa Rica, bueno, mañana Costa Rica se convierte en el país número 29 en el mundo que reconoce el matrimonio igualitario, y esto es motivo de orgullo y de conmemoración. Así que seguimos con Cristian. Muchas gracias a la empresa Accenture por sumarse también a este webinar. Hola, buenos días a todos. Y no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Realmente en Accenture tenemos una premisa clara, y es que creemos que la inclusión y diversidad son la principal fuente de innovación y de desarrollo. Es por eso que para nosotros es no solo un privilegio, sino también un motivo de gran celebración el poder estar hoy celebrando lo que es un hito tan importante para todos nosotros. Si nos movemos al siguiente slide, hay una premisa clara que hemos tenido y ahora lo mencionaba Luis al inicio. No es solo el hecho de asegurar un ambiente inclusivo, es cómo asegurar los mismos derechos para todas las parejas, sean del mismo sexo o sean heterosexuales. Y eso ha sido la premisa con la cual Accenture se ha movido, y siempre la manera en que tratamos de operar es que en todos los diferentes países en los cuales tenemos operaciones o centros de servicio, sabemos que las leyes varían por diferentes ámbitos, desde punto cultural hasta punto legislativo, y nosotros vamos no con lo que pide la ley, tratamos de ir más allá de eso, creando el mejor entorno que podamos posible. De hecho, tenemos diferentes ambientes y reuniones en las cuales tomamos las mejores prácticas de cada uno de los lugares y las implementamos dentro de lo que consideramos es nuestro modelo global. Entonces, de alguna u otra manera, eso ha sido la manera en que hemos tratado de operar, y es por eso, como estabas mencionando, nosotros reconocíamos las parejas del mismo sexo desde mucho antes de que, bueno, la ley que ya finalmente en Costa Rica va a tener vigencia. ¿Y qué significa esto en el día a día? Si pasamos al siguiente slide, algunas de las cosas que esto significan es, número uno, el acceso al seguro médico privado y póliza de seguro de vida para todas estas parejas. Número dos, licencias extendidas para personas cuidadoras primarias, secundarias, esto en caso de adopción, lo cual es para nosotros muy importante, y tenemos diferentes casos de los cuales estamos bastante orgullosos. Tenemos diferentes programas de asistencia a los diferentes colaboradores, sus núcleos familiares directos que van desde lo psicológico, financiero, legal, las licencias que precisamente se mencionaron en la presentación anterior para matrimonio, tenemos obsequios, tenemos toda una serie de actividades que se realizan, y estas aplican indiferentemente. Al final de cuentas, todo esto lo resumimos no solo en lo que es este marco legal y este marco de oportunidades, pero de lo que estamos más orgullosos es de nuestra cultura, es de nuestro ambiente, es de toda la inclusividad y el cómo las personas pueden optar por todas sus oportunidades y todas sus oportunidades de carrera en un ambiente diverso, que toma cada uno y respeta a los individuos. ¿Cómo se traslada esto a casos reales? Tenemos muchísimos, pero uno que nos gusta mucho, si pasamos al siguiente slide, es el caso de Fede y Adrián. Fede y Adrián, ambos son colaboradores de la empresa. Curiosamente, eran amigos. Uno refiere al otro, a la compañía, lo cual para nosotros es de suma importancia, porque cuando tenemos todas estas referencias quiere decir que las personas se sienten a gusto, principalmente en estos casos dentro de la compañía, y tiempo después inician una relación, y tuvimos la gran oportunidad como compañía de apoyarlos a lo largo de su proceso de matrimonio. De hecho, Fede tiene ascendencia europea, y parte de lo que ellos querían era poder realizar su boda en Italia junto a parte de su familia, y logramos hacer todo el reconocimiento de los mismos derechos y de los mismos privilegios que tenía cualquier otra pareja. En el caso de ellos dos, desde nuevamente las licencias, los obsequios, el proceso per se para solicitarlo. Y nos encantó esta frase que en algún momento nos dijo Fede, que creo que resume lo que estamos hablando hoy, que fue: gracias al apoyo de nuestros supervisores, nos casamos durante nuestra luna de miel. Y creo que eso es lo que es más importante para nosotros en Costa Rica. Tenemos una de las
de las redes de aliados per cápita más grandes para Accenture a nivel global y nuevamente una cultura de la que estamos sumamente orgullosos y este caso, si bien era el que queríamos rescatar hoy, no deja de ser uno de muchos que tenemos de éxito y que esperamos seguir cosechando conforme esta ley se aplique el día de mañana y sigamos creciendo en todo este tipo de oportunidades. No sé si tenían alguna pregunta. Creo que las preguntas las vamos a dejar para el final. Perfecto. Ya con esto terminaríamos la presentación y pasaríamos al siguiente punto. Muchas gracias a la empresa Accenture por sumarse y por contarnos su experiencia. Como bien lo escribieron, hay muchas empresas que independientemente del nivel de avance de los derechos humanos en los diferentes países, toman decisiones responsables y sostenibles. Finalmente, esto tiene que ver con talento humano y en cómo se valora este talento y cómo trabajamos en estrategias para retener ese talento y que den su máximo potencial en función de los objetivos de la empresa. Entonces, muchas gracias a Cristian por compartirnos la experiencia de hoy. Vamos a estar recopilando las preguntas en el chat y si hay preguntas para la empresa Accenture, podemos abordarlas al final del webinar. Ahora, siguiendo la línea del webinar, vamos a tener la participación de Federico Castro. Federico Castro es un colaborador de Intel. Él ahora nos puede ampliar un poco sobre su cargo y sobre las acciones que desempeña en esta empresa, que es parte de Pride Connection también. Y él nos va a contar un poco cómo ha sido esa experiencia como colaborador que mantiene una relación con una pareja del mismo sexo y cómo ha sido el proceso de la empresa, ese apoyo y ese reconocimiento también de beneficios para que veamos que hay empresas que ya lo han hecho y que a pesar de que quizás algunas organizaciones sienten que son muchos cambios los que se vienen, estos cambios realmente son fácilmente aplicables si las empresas toman las decisiones adecuadas. Entonces, la bienvenida a Federico y muchas gracias a Intel por sumarse también a esa actividad. Muchísimas gracias, Víctor. Espero que el sonido y el video estén bien. Si no estuviera bien, ahí me avisan. La experiencia mía en la empresa ha sido una experiencia de muchos años. Yo empecé a tener relación con Intel hace 22 años. Entonces, en esos 22 años que he trabajado relacionado con Intel, he tenido experiencias de todo tipo. La más interesante tal vez fue que cuando inicié, mi pareja trabajaba para Intel y yo trabajaba para una compañía subcontratada para Intel. Y este ejemplo para mí es de mucha relevancia porque hace ver cuán relevantes son las políticas de las empresas cuando la normativa local deja vacíos. En este caso, Intel venía llegando a Costa Rica, estaba negociando con las compañías de seguros y se dio cuenta que las compañías de seguros en Costa Rica eran un monopolio, que era prohibido tener aseguradores de otros países cubriendo gastos médicos locales y que además no incluía en su seguro a parejas del mismo sexo. Entonces, en ese momento la empresa hizo un esfuerzo muy grande, se sentó con el proveedor de seguros único que había en ese momento, que era Linz. Eso fue antes de la apertura del mercado de seguros. Y le dijo a Linz que si ellos querían ser el asegurador de la empresa en Costa Rica, tenían que garantizar el seguro para parejas del mismo sexo. Imagínense esto hace 21 años más o menos, o 22 años, la cantidad de polvo que podría levantar algo como esto. Efectivamente, Linz aceptó y creo que mi primera experiencia con Intel, aunque en ese momento yo no era colaborador de Intel, fue tener una tarjeta de seguro emitida por el Linz que me cubría a mí porque mi pareja trabajaba para Intel. Y se podrán imaginar lo que eso genera de fidelidad y de agradecimiento en un colaborador. Con los años, hubo muchas ocasiones en las que el hecho de que las políticas de la compañía incluyeran a parejas del mismo sexo dentro de su normativa nos ayudó
a tener una calidad de vida mejor y nos ayudó a tener acceso a servicios o beneficios que de otra forma no hubiéramos tenido. Tal vez el más relevante fue que hace unos años a mí me trasladaron a México a trabajar y para mí fue sorpresivo cuánta dedicación hubo de la empresa, porque para que nos pudiéramos ir, mi pareja, yo y el perro, había que establecer cuál era el vínculo entre nosotros dos para hacer la solicitud de residencia ante el otro país, en este caso México. Entonces de Intel me mandaron un mensaje y me dijeron, necesitamos que vaya a firmar un acuerdo de convivencia a nuestros abogados que quedaban en Escazú. En ese momento yo ni tenía muy claro cuántos años tenía de estar con mi pareja, porque a diferencia de otras parejas, hay parejas con las que uno inicia y la fecha es un poquito difusa. Y firmamos ese acuerdo de convivencia. Cuando lo firmamos, le dije a mi pareja, bueno, creo que deberíamos ir a celebrar porque esto es lo más parecido a un matrimonio que probablemente nos va a tocar hacer. Muy inocente yo, porque no sabía que las cosas iban a evolucionar como han evolucionado hasta ahora. Ese documento permitió que mi pareja entrara a México con una situación regular desde la perspectiva migratoria. Permitió que en México lo pudiera asegurar como mi pareja, aunque él no trabajaba para Intel, y permitió que tanto los gastos médicos allá como los demás trámites que son necesarios fueran simples. Difícilmente todo eso hubiera sido posible si la compañía no hubiera tenido las políticas que tiene Intel y que tienen muchas de las empresas que nos acompañan hoy. Pero también tiene una parte amarga esta historia, y la parte amarga es que hay algunas cosas que las políticas no cubren. Por ejemplo, de alguna manera quedaba como una decisión de mi grupo gerencial estimar cuál era el monto que había disponible para poder hacer la relocalización para mi pareja, por no ser un matrimonio legal. Y en esa área gris, las personas tienen opiniones y las opiniones no siempre son las que uno quiere oír. Entonces, no todo funciona perfecto, aun cuando las compañías hacen un esfuerzo porque las políticas tomen en cuenta condiciones que la normativa legal no toma en cuenta. Sin embargo, yo podría decir que primero, ese es el menor de los problemas en una empresa como la nuestra. Y segundo, que para Costa Rica y para las empresas que operan en Costa Rica, eso va a dejar de ser un reto a partir de mañana. Y eso era lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Espero que haya sido de valor una perspectiva adicional sobre la vida de las parejas del mismo sexo anterior a la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. Muchas gracias, Federico, por sumarse y muchas gracias por compartirnos tu historia. Esperemos que ninguna otra pareja ni ninguna otra persona tenga que sufrir discriminación por su orientación sexual y que esta entrada en vigencia signifique reconocimiento de derechos y signifique más seguridad jurídica para todas las personas en Costa Rica, lo cual desde AED y Pride Connection, por supuesto que consideramos que es un elemento vital de nuestra competitividad como país y de nuestra sostenibilidad como sociedad. Ese era el último punto de agenda que tenemos ahorita. Lo que sigue es un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, si hay preguntas por ahí, no sé si Rebe me puede ayudar con algunas preguntas. Hola, sí, Víctor. Tal vez darle la palabra a la compañera de EY, Ana Sainz, que nos quería hacer un resumen de algunas recomendaciones para las empresas como parte de su participación. Gracias, Rebeca. Perfecto. Sí, gracias, Víctor. Rápidamente, bueno, mañana claramente es un día histórico
y muy positivo en la evolución del país y de la región. Pero sí vamos a ver y vamos a sentir vacíos legales que tendremos que atender sobre la marcha. A nivel de empresas, yo creo que lo más importante es la sensibilización del tema. Y para esto es muy importante que revisemos varias políticas internas. Por ejemplo, la política de reclutamiento para evitar la discriminación, la política de beneficios como licencias y permisos, seguros de salud, inclusive la de traslados, como estaba hablando Federico hace un momento. Revisar también las políticas de acoso sexual y las de laboral, si es que se tiene una política de acoso laboral. Y esto lo deberá hacer Recursos Humanos junto con la gerencia y ojalá con asesores, junto con obviamente un programa de, como les dije, de sensibilización, que eso va a ser tal vez un poco muy retador en realidad. Pero bueno, muchísimas gracias y los dejo con Víctor y con Rebeca. Muchas gracias, Ana, por la retroalimentación. Siguiendo con las consultas, nos indica Cintia Álvarez, si una persona de hombres en condición de pobreza concursa para que Bambi les otorgue una vivienda, la deben de registrar a nombre de uno de ellos. ¿Cómo aplicaría en este caso si la ley dice que se debe de registrar a nombre de una mujer? ¿Esto se reformaría? Si me permiten, Rebeca, esto es precisamente uno de los vacíos legales que estábamos hablando ahorita. Va a ser un reto, necesariamente tienen que reformarlo, pero vamos a ver cómo se va desarrollando sobre la marcha, precisamente porque no se permite, no se debería permitir la discriminación. Entonces, cuando se presenta el primer caso, va a ser interesante ver cómo se va resolviendo, porque en mi opinión no se podría negar. ¿Puedo agregar a esa respuesta? Perdón. Claro. Claro, Luis. Yo, Luis. Desde la directriz que establece los bonos de vivienda a parejas del mismo sexo, que es una directriz que se emitió el 21 de diciembre del 2018 por parte del Poder Ejecutivo, como dice Rebeca, ¿fue Rebeca? ¿Fue quién? Ana. ¿Perdón? Ana. Sí, como dice Ana, bueno, la ley, la norma establece esa situación complicada porque se dice que se inscribe a nombre de la mujer. Bueno, ¿qué pasa cuando son parejas del mismo sexo? Bueno, la directriz posibilitó a que dentro del sistema financiero de vivienda las entidades puedan generar alguna forma, algún vehículo jurídico. Por ejemplo, actualmente existe el régimen de copropiedad. Es una de las posibilidades que ya las entidades creo que han utilizado y se hace, digamos, el reconocimiento de la vivienda a través del bono, se hace para la pareja. Entonces, esto, digo, establecido ya desde el 2018, ha sido parte de esas modificaciones, porque como reiteré al inicio, aquí hay un principio elemental, ¿verdad? Y es muy cierto, existen algunos vacíos, algunas cosas que van a quedar un poco desfasadas con normas si uno las lee de la forma más literal, pero en esto hay cuestiones que, digamos, se sopesan y están por encima de la interpretación literal de las normas y tiene que ver con principios constitucionales que, reitero, tienen relación con el principio de igualdad y no discriminación, que tienen que garantizarse en primera fase, lejos de la norma literal, ¿verdad? Pero sí, estas cuestiones sí se han venido resolviendo, ¿verdad? En la medida de lo posible, y desde luego alguno que otro vacío tendría que regularse por vía de la jurisdicción. Muchas gracias, Luis. Siguiendo con las preguntas, Walter Rojas nos preguntaba, en caso de la licencia por maternidad por adopción, en una pareja de dos mujeres que laboren para dos patrones distintos, ¿podrían ambas solicitar la licencia de 3 meses? No sé si alguien quiere responder o puedo intervenir. Adelante, Luis. No, ¿por qué? Porque hay un principio de igualdad, es decir, habría que establecer la
licencia que prevé el artículo 95, ¿verdad? Que dice que es para la madre adoptante, bueno, cuando sean dos madres, en igualdad de condiciones, ¿verdad? Para parejas heterosexuales tendría que otorgarse para una de las dos madres. Esto la caja lo va a tener que establecer vía interna para garantizar, digamos, que en caso de que haya dos centros de trabajo involucrados, es decir, que sean dos mujeres trabajadoras, pueda haber comunicación, ¿verdad? Al centro de trabajo que se le va a otorgar la licencia de maternidad a quien corresponde. Sí, tal vez yo ahí podría adicionar, no sé si me permiten, que bueno, es correcto, no está regulado, es todo un vacío que existe en la norma. Sí hay, como les había comentado, proyectos de ley, el que ha presentado José María Villalta, pues dejaba como una redacción que dejaba un poco libre a la interpretación de que a la pareja de la persona que ha tenido a su hijo, ¿verdad? Que la pareja podía tener un mes adicional y además, perdón, 2 meses que pueden ser negociables entre, ¿verdad? Entre la pareja. A ver a quién se le otorga y a quién no, pero son proyectos de ley que existen como tal, pues no está regulado, es un vacío que tenemos y muchas empresas pues podrán introducirlo, ¿verdad? Como una cuestión de política, pero quedará a mera discreción de ellos, ¿verdad? Muchas gracias. No sé si alguno de las personas que estuvo exponiendo quiere agregar, tal vez BLP. Si no, continuamos con las consultas. Tenemos por acá que Cindy Salazar nos consulta. Una parte de la pareja del mismo sexo tiene un hijo o una hija biológico o biológica. Dice, entiendo que a partir de cierta cantidad de meses pueden reconocer al hijo o a la hija. Pero ¿qué pasa si este hijo o hija ya tenía apellido de su padre o madre biológica, que ya no está y su nuevo padre o madre quieren poner su apellido? ¿Puedo responder? Adelante, Luis. Hay un tema fundamental y es la afiliación. La afiliación que tienen las personas menores de edad, si ya existe de previo, no es posible eliminarla. Es decir, si una persona menor de edad tiene un padre y una madre reconocidos, ¿verdad? Y el padre ha tenido pues la posibilidad de tener la custodia, bueno, o la tutela, digamos, y todos los atributos de la responsabilidad parental, ¿verdad? Que es, bueno, la patria potestad que usualmente conocemos. Ya esa persona menor de edad tiene esa afiliación establecida. Si eventualmente la madre, por ejemplo, de esa persona menor de edad inicia una relación con otra mujer o la ha iniciado desde hace varios años y vive esa persona menor de edad con las dos mujeres, eso no implica que el menor vaya a perder la afiliación con su padre. Distinto, ¿verdad? Y tal vez por ahí la pregunta podría encauzarlo un poco. Distinto sería, por ejemplo, que haya una situación de inseminación, por ejemplo, de una de las mujeres, ¿verdad? Que sea pues digamos, la madre que vaya a dar luz. Pues en este caso, desde luego, no habría ningún tema de filiación con ningún padre, en tanto hay una inseminación artificial y hay donante anónimo, ¿verdad? Que estos son casos distintos. Pero si estamos hablando de ya menores de edad que tienen filiación previa con padres o con madres, esa afiliación legalmente no es posible pues desvincularla para crear una nueva afiliación, ¿verdad? Una nueva relación ¿verdad? Eliminando la relación que ya tenía previa con sus progenitores. Eso es importante hacerlo así, pero de la misma forma, eventualmente, no se le puede negar digamos, en este caso que estoy poniendo, cuando son dos mujeres, no se le podría negar a la madre de ese menor pues la custodia, todos los atributos de la responsabilidad parental por el hecho de que haya iniciado una relación lésbica, por ejemplo. Eso es totalmente discriminatorio, que yo les hacía mención de un caso de la Corte Interamericana de una jueza que le sucedió eso, es decir, ella tenía sus hijos con su ex esposo, ¿verdad? Bueno, se divorcian y cuando se divorcian inicia una relación con otra mujer y el ex esposo le quita a las hijas, le quita la custodia y el ex esposo gana ese caso porque alegó que ella tiene una relación lésbica. Eso no es posible, eso es discriminatorio. Pero reitero, digamos, si hay menores de edad que ya tienen pues establecida esa afiliación de previo, no es viable quitársela, ¿verdad? Muchas gracias, Luis.
Bueno, nos comenta Héctor Ramírez que deberían darse desaplicaciones de las normas de cualquier ley que puede ser contrario a lo contemplado por la Sala Constitucional. Lo malo es que quizás en algunos casos se debe presentar una acción o más que desaplicaciones, se debe interpretar la norma en base a los parámetros de interpretación de la Sala. Nos comenta Erika que el caso anterior que nos explicaba Luis funciona igual que en las parejas heterosexuales. Y bueno, Paola Méndez nos hace la consulta, ¿qué va a pasar con el tema de los apellidos de los hijos de parejas del mismo sexo? El caso de orden de apellidos, pues lo hemos estado revisando con registro civil. Esto va a regularse por vía administrativa del registro, por una razón muy sencilla. Aquí otra vez volvemos al principio que yo les dije, ¿verdad? Iguales derechos para parejas del mismo sexo y parejas heterosexuales. Es el principio básico para poder resolver cualquier asunto, aun y cuando la norma tenga alguna, digamos, una definición o una regulación literal que podría no ser congruente. La norma dice que el primer apellido es el del padre o del hombre y después el de la madre o la mujer. Bueno, ¿qué sucede en estos casos? En estos casos hay un principio que está incluso supremo, ¿verdad? Por encima de esa norma y es el del derecho a la identidad y a la personalidad que tiene toda persona que nace en el país. Y en esa medida es que se tiene que garantizar, desde luego, que la persona menor de edad que vaya a ser inscrita ante el registro tenga apellidos y tenga los dos apellidos. En esa medida es que el tribunal, en este caso el registro civil que está dentro del Tribunal Supremo de Elecciones, va a regular a nivel administrativo cómo se va a establecer el orden de apellidos. Es muy posible, bueno, y esto lo vamos a entender a partir ya de mañana, cuando el tribunal empiece a tomar los casos, que se vaya a establecer por acuerdo de las partes. Ese va a ser la forma resolutiva para poder establecer el orden de apellidos. Y justamente siguiendo con el tema, nos consulta Cintia Álvarez, en el caso de las adopciones, ¿el adoptador llevará el primer apellido del adoptante y el segundo apellido del adoptante? Legalmente, ¿cómo se aplicaría en el caso de una pareja del mismo sexo? ¿Cómo se aplicaría legalmente? ¿Esto también se debe de reformar? Bueno, y esto justamente lo que se respondería con lo que Luis nos Sí. argumentaba al inicio. No sé si quiere ampliar un poquito más al respecto. No sé si alguien quería responder también a esto, pero bueno, en todo caso, este caso es un poco distinto por la sede en donde se realiza. El reconocimiento, digamos, o la inscripción de menores cuando nacen se hace, digamos, todos sabemos ante el registro civil, ¿verdad? Todos tenemos ahí nuestro nombre, quién es el padre, la madre o las mamás, en este caso de ahora en adelante, o los papás. Este caso de adopción es un poco distinto porque las adopciones pasan por un proceso jurisdiccional, un proceso judicial a nivel de la jurisdicción de familia. De ahí es donde se va a establecer ese orden de apellidos a través de la resolución del juez o la jueza. Pero sí, digamos, resalto el tema de que va a tener que garantizarse la identidad de las personas menores. También ahí, perdón que le interrumpa, existen proyectos de ley con respecto al orden de los apellidos, incluso desde antes, sobre si se otorga primero el apellido de la madre o del padre por una cuestión de acuerdo mutuo. Sin embargo, pues es un proyecto de ley como tal, no ha avanzado y no tenemos una normativa al respecto. Tenemos ahora una consulta de Adriana Díaz. Ella nos menciona, en el caso de aseguradoras privadas, ¿cuánto tiempo tienen para comunicar sus ajustes, si fuera el caso, de las políticas para asegurar la inclusión de parejas del mismo sexo? No sé si alguna de las personas expositoras nos quiere apoyar con la respuesta. En ese caso no es como que exista, ¿verdad?, una normativa en concreto que diga que tienen que introducir estos casos, ¿verdad?, digamos, estos cambios en un mes, por ejemplo, no.
pues no está establecido, pero lo ideal sería que si se van a generar algunos cambios positivos en este tema y en atención de que, como decía Luis, faltan unas cuantas horas para que ya esto sea una realidad, pues sí sería como una buena práctica tratar de introducir o a comunicar estos cambios lo más pronto posible. Y yo agregaría aquí que además es un tema de la empresa y la política o el seguro, la póliza que tenga con la aseguradora privada, ¿verdad? ¿Cómo es esa cobertura? Si esa cobertura se extiende a las parejas, ¿cómo se extienden las parejas ese seguro de salud, por ejemplo? Entonces ahí va a ser una negociación entre la empresa y la aseguradora, no tanto, diría yo, del lado de la aseguradora, sino principalmente liderado por la empresa. Y es importante, como mencionó Vivian, que lo revisen cuanto antes y que una vez que ya lo tengan listo y que tengan una póliza y una política que no permita la discriminación, la comuniquen de inmediato a los trabajadores, porque todos los trabajadores deben de tener copias de las políticas de beneficios y demás. Perfecto, muchas gracias. Y sí, realmente si las aseguradoras privadas no tenían todavía ese reconocimiento, era discriminatorio antes y con mucha más razón ahora que está completamente legislado. Entonces, yo diría que inmediatamente se solicite o tendría que ser ya automático y ya las aseguradoras deberían haber estado trabajando en esto. Tenemos una última pregunta y ya por cuestiones de tiempo vamos a tener que cerrar el espacio. Sin embargo, como les mencionamos, estamos grabando este webinar y lo vamos a compartir por nuestras redes sociales, lo van a tener las empresas participantes, les vamos a enviar también un agradecimiento con la presentación y con la grabación del webinar para que lo puedan compartir con sus equipos. Y les menciono la última pregunta de Carolina Miranda. ¿Cuáles consideran que deberían ser los primeros pasos para que las empresas deberían llevar a cabo ante la entrada en vigencia del matrimonio igualitario para garantizar los derechos de esta población? Y ahí les escucho. Nada más, si quieren, me piden la palabra y podemos iniciar un poco con esa pregunta de Carolina Miranda. Sí, quizás, si me permiten, pues les voy a hacer algunas aclaraciones y pues el resto de las personas que intervinieron también pudieran adicionar perfectamente. Creo que, como lo mencionábamos en mi participación, lo importante es que las empresas, de una perspectiva corporativa y de una perspectiva de derechos de naturaleza laboral, puedan desde ya ir adecuando sus políticas internas, porque, como mencionaba, pues existen muchos beneficios que incluso se reconocen por encima de los parámetros que establece el Código de Trabajo. Sin embargo, para efectos eminentemente prácticos y para efectos de documentar bien cómo se debe desarrollar de manera efectiva la relación laboral, cómo abordar situaciones de acoso, cómo permitir, digamos, actividades que sean inclusivas y beneficios que puedan contemplar a parejas sin ninguna distinción. Entonces creo que el primer paso sería pues poder revisar procedimientos internos, políticas internas que estén adecuadas a el reconocimiento del matrimonio igualitario, que puedan ser inclusivas y que puedan de alguna manera garantizar la igualdad de toda la población trabajadora de cada empresa. Entonces creo que el primer paso sería ese, desde una perspectiva laboral, para poder permitir que pues todas las personas puedan tener acceso a cada uno de los derechos que les corresponde a una pareja de cualquier índole. Víctor, pido la palabra. Claro, adelante, Luis. Yo, digamos, sí, y esto desde luego como una lección aprendida a nivel del sector público, lo hemos visto como un banco con las tres patas, y esas tres patas son lo siguiente. Uno, como decía Carla, el tema de revisar la normativa. Yo recomendaría, así muy fácil, hacer un listado, un checklist de cuáles son esos beneficios laborales que tienen las parejas heterosexuales dentro de mi centro de trabajo. Mismos beneficios van a aplicar para parejas del mismo sexo. Entonces, simplemente hacer ese checklist para saber que estamos cumpliendo con cada una de esos beneficios en igualdad de condiciones. Número 2, es la segunda pata de ese banco.
la capacitación, sobre todo de aquellas instancias que tienen que ver con ese relacionamiento con nuestros colaboradores y colaboradoras, pero también con las personas usuarias, que eso no se nos vaya a ir, ¿verdad? Eventualmente alguna empresa tenga algún servicio que tenga que ver con personas clientes, usuarias, y esto también hay que revisarlo si la normativa y la capacitación está dada. Y en recursos humanos, desde luego, que es donde, al menos en el sector público, las personas llegan y presentan alguna solicitud para el reconocimiento de beneficios. Entonces, reitero, normativa, capacitación y tercero, información. Yo creo que es fundamental el tema de la información, hacerle ver a nuestra, pues a todo nuestro endamiaje de colaboradores y colaboradoras cuáles son los beneficios que van a aplicar, ¿verdad? Yo creo que en esa medida también es fundamental hacerle ver a las parejas de nuestras empresas cuáles son esos beneficios que van a poder acceder a partir del 26 de mayo. Complementando un poco lo que dice Luis, es importante no olvidar que ligado también a todos los cambios a nivel de procedimientos y políticas, hay que trabajar en temas de sensibilización e información y también en todos los procesos que dan sostén a el tema de discriminación. En las organizaciones es necesario que hayan mecanismos que sean anónimos, que sean confidenciales, para recoger denuncias por discriminación, por orientación sexual, identidad de género, cualquier otra razón o por cualquier otra condición. Y esto también debe ser un proceso complementario en las empresas que van a desarrollar esto. Esperemos que no, pero a raíz de esos cambios es posible que aparezcan algunas personas que no estén de acuerdo con estos cambios y que expresen de diferentes maneras su descontento, así que las organizaciones deben estar listas con esos procesos para garantizar el respeto de los derechos humanos y erradicar la discriminación en los espacios laborales. Este es el inicio realmente de un cambio muy grande, pero falta el cambio más importante, que es el cambio cultural. Por ende, las empresas deben trabajar en estrategias de comunicación, sensibilización, educación e información para que todas las personas dentro de sus organizaciones respeten y trabajen de manera alineada a los valores y a las políticas que la empresa establezca. No sé si alguna otra persona de nuestras personas expositoras quiere ampliar algo, y si no, con esto terminaríamos este webinar de implicaciones empresariales de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. Estamos a muy pocas horas de que esto sea una realidad en Costa Rica, el primer país centroamericano y el número 29 en el mundo. Agradecemos a todas las personas que se sumaron el día de hoy. Como saben, les vamos a compartir tanto la grabación como la presentación, y aquí en pantalla pueden estar observando los contactos de AED, donde con mucho gusto, si tienen dudas adicionales, podemos atenderlas, y también si tienen ideas de proyectos, alianzas e iniciativas que busquen fomentar la inclusión, también AED es un aliado y aliada que se puede sumar a estos proyectos. Muchas gracias a las empresas BLP, EY, Accenture, Intel, y a don Luis Salazar como comisionado para asuntos de la población LGTBI por haberse sumado a este webinar, y esperamos que haya sido de mucho valor para todas, todes y todas ustedes. Muchas gracias y que pasen muy buen día y estén todavía atentos de la información que va a estar saliendo durante el día respecto a la entrada en vigencia. Hoy la campaña Sí Acepto, que es una campaña que viene a promover ese cambio cultural, va a tener una transmisión en CINART y en otros medios de 3 horas a partir de las 9 de la noche. Así que les invito a ver esta transmisión y a sumarse a ese momento histórico para el país, que como les digo, nos pone nuevamente en la mirada del mundo como un país respetuoso de los derechos humanos. Muchas gracias y que pasen muy buen día. Muchas gracias, Víctor.